¿Qué pasará en el nuevo episodio de Cuento de la Isla? ¿Se casarán Poiraf y June? ¿De quién es el bebé en el hotel? ¿Virifik y Bellafit se separarán? ¿Nuestra serie está llegando a su final? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que dicen que el Cuento de la Isla no debe llegar a la final, no se olviden de compartir nuestro video. Cuando terminaron los hechos en la isla, Poiraf le hizo una propuesta de matrimonio a June. June estaba realmente feliz con la sorpresa preparada por Poiraf y aceptó la propuesta de matrimonio de Poiraf. Sin embargo, no podrán encontrar tiempo para la boda mientras se enfrentan a los problemas que surgirán. Tras la propuesta de matrimonio, se celebró la primera boda de Alper y Melissa. Como sorpresa, él y Selma vinieron de Fatih y se casaron. Mientras se realizaba la boda, Poiraf y June encontraron un bebé cuando fueron al hotel. En el próximo periodo, Poiraf y June comenzarán a cuidar al bebé mientras buscan a la familia del bebé. Poiraf y June comenzarán a entenderse mejor a medida que lidien con los problemas del bebé. El dúo, que comenzará a conocerse mejor, intentará encontrar a la familia del bebé. Después de encontrar a la familia del bebé, las cosas se calmarán y se casarán. Mientras tanto, la relación entre Virifik y Bellafit se deteriorará debido a los celos. Cuando Bellafit critica a Virifik por vestirse abiertamente, Virifik se enoja mucho. Bellafit no sabe qué hacer cuando se va diciendo que es mi cuerpo y que puedo hacer lo que quiera. Pero después de un tiempo, ambos se darán cuenta de su error. Bellafit se dará cuenta de que interfirió demasiado. El único dirá que reaccionó exageradamente a Bellafit. Ambos comprenderán lo que el otro quiere y decidirán actuar en consecuencia. En la isla, todo se calmó. La llegada del bebé no se sabe cuánto se mueve, pero sí se sabe que los ratings de la serie son muy bajos. Se acerca el final para Ada Masal, que se ve especialmente eclipsada por las películas Establishment Man y Loyalty. Aunque no hay explicación por ahora, parece muy difícil aguantar estos malos resultados. Esperamos que nuestra serie no llegue a la final y venga con episodios emocionantes. Ahora examinemos juntos lo que sucedió en el episodio anterior. Alper y Melissa harán prácticas de baile para matrimonio. Antes que ellos, hicieron el baile de prueba de junio con Poiraf. June ha comenzado a hacerse cargo del negocio hotelero. Todo el mundo tiene tensión. Por eso Poiraf envía a todos desde el hotel. Poiraf y June se quedan solos en el hotel y están pensando por dónde empezar. Mientras tanto, Idil está muy molesto por la partida de Batu. Aunque llama a Batu, Batu no responde y deja un mensaje de voz para Batu. Cuando Idil sale de su habitación, ve a Zeynep frente a ella. Zeynep y Brad se ve pálido. Aunque Idil pregunta qué pasa, Zeynep no dice nada. En ese momento, Latifey pide ayuda a Idil. Cuando Latifey ve la actitud pensativa de Idil, pregunta qué sucedió. De hecho, entiende lo que está pasando. Sin embargo, Idil está muy enamorado y dice que lo que sea que piense de Batu, lo encontrará. Latifey, por otro lado, no quiere que Idil vaya a ninguna parte. Alper y Melissa van al puerto a recoger a sus padres. Sin embargo, existen algunas dificultades. Especialmente cuando el padre de Alper dice que se quedarán con nosotros, Melissa se enoja. Poiraf y June se encargan juntos del jardín. Mientras tanto, cuando una espina pincha la mano de June, Poiraf inmediatamente toma la mano de June y la besa. Pero June retira inmediatamente su mano. Cuando Poiraf dice que no me sostendrás de la mano sin miedo, June le entrega las tijeras a la mano de Poiraf. June todavía está tratando de mantener a Poiraf lejos de ella. Alper, por otro lado, se enoja mucho cada vez que ve a Bellafit. A Melissa no le gustan las reacciones que da, especialmente cuando lo ve con Virifik. Sin embargo, cuando Alper se da cuenta de que su reacción fue demasiado, se disculpan con Melissa y se reconcilian. Por otro lado, uno y solo uno sentía mucha curiosidad por June. June, mientras tanto, está pintando en el hotel con Poiraf. Cuando el único llama y empieza a hablar, June habla de ir a Estambul. Sobre todo cuando dice que bailaremos y nos divertiremos hasta la mañana, la mano de Poiraf está en sus pies y tira el cubo de pintura. Se divierte mucho cuando ve este estado de June Poiraf. Cuando Fatih se prepara para casarse con Selma, piensa en preguntar. Por eso viene a Selma con chocolate y flores en la mano. Su objetivo es preguntarle a Neir por su madre. Cuando trae la palabra de mala gana, le pregunta por Selma a Neir. Mientras tanto, Selma trajo café salado. Sin embargo, Fatih no quiere beber. Por otro lado, Neir dice que le dará a su madre con una condición. Su objetivo es hacer que Fatih beba café salado.
Cuando Fatih acepta la condición y bebe el café salado de un trago, Nehir dice que lo dio a su madre. Idil se siente perdido en la ausencia de Batu. Es por eso que no puede sacar a Batu de su mente ni por un momento. Va a Al-Yam y busca consuelo. No puede evitar pensar que no puede ser feliz con Melissa Alper. Sin embargo, Alper tiene que demostrar que ama a Melissa todo el tiempo. Poyraz y June se quedaron dormidos en el sofá. Cuando se despiertan a la mañana siguiente, June se encuentra en el pecho de Poyraz. Después de levantarse, June sugiere que no puede hablar, especialmente después de la muerte de su padre y que deberíamos hacer algo juntos. Cuando quiere andar en bicicleta, Poyraz dice que puede organizarlo. Luego, inmediatamente se pusieron en marcha para dar un paseo en bicicleta. Mientras habla en la carretera, June piensa que Poyraz organizó que estuvieran juntos desde ayer. Sin embargo, Poyraz también cree que June lo arregló todo. Poyraz y June quieren venir a Al-Yam y comprar las bicicletas. Mientras Poyraz va a la parte de atrás por las bicicletas, charla con Al-Yam en junio. Entonces Poyraz arregla las bicicletas y van a montar juntos. Sin embargo, la bicicleta de June se descompone. Poyraz lleva a June delante de su propia bicicleta y sigue por la carretera. Selma y su hermana mayor Zeynep beben café y hablan del pasado. En ese momento, Idil llega y pregunta cómo está Zeynep mientras hablan. Cuando Zeynep dice que está bien, esta vez Selam se pregunta sobre su estado. Sin embargo, Zeynep no dice nada y pasa la situación. Idil va a su habitación y hace una llamada telefónica para encontrar a Batu. Luego prepara su maleta y se arremanga para encontrar a Batu. Sin embargo, sale antes de salir de casa con la maleta. En el camino, ve a Zeynep frente al hospital. Incluso si pregunta qué sucedió, Zeynep no quiere contarlo. Sin embargo, cuando Idil insiste y dice que aprenderé desde adentro, necesita una explicación. Cuando Poyraz regresa a casa, Aliye primero pregunta cómo estás y luego le pregunta si le ha hecho una propuesta de matrimonio a June. Sin embargo, Poyraz dice que aún no ha preguntado y no sabe cómo hacerlo. Al-Yam, por otro lado, tenía una historia con este anillo. Dice que esta historia ahora será la historia de Poyraz y June. Cuando Al-Yam anima a Poyraz, Poyraz llama inmediatamente a June. Mientras tanto, Idil se enteró de lo sucedido por Zeynep y se preguntó si se lo había contado a June. Sin embargo, Zeynep solo informó a Latif. Poyraz pide ayuda a Birifik Beyaz para preparar una propuesta de matrimonio para junio. June, por otro lado, ve a Idil camino a Selma. Al darse cuenta de que Idil no se ve bien, June pregunta qué pasó y quiere sentarse en algún lugar y hablar. Idil y June comienzan a hablar. Idil le pregunta si tiene alguna información sobre el paradero de Batu. Pero June pregunta qué es lo que no sabe. Idil dice que compró el hotel especialmente para nosotros dos. Cuando June escucha esto, dice que si Batu hizo tal cosa, te amaba mucho. Después de hablar un rato, June sospecha algo cuando Idil le dice que pase por su madre. Mientras tanto, Poyraz se encuentra primero con Birifik y Beyaz, luego con Alper y Melissa, y con Selma y Fatih para la sorpresa que ha preparado. Por la noche, Birifik y Beyaz salieron a prepararse. Luego, Alper y Melissa vuelven a discutir antes de irse. Sin embargo, dice que no irá a ningún lado hasta que comprenda lo que pasó con Melissa Beyaz. Alper, por otro lado, no puede soportarlo y decide contarlo. Mientras Alper estaba en la escuela, accidentalmente puso el dinero que robó de la oficina del director en el bolsillo de Beyaz. Y debido a esto, Beyaz fue expulsado de la escuela. Dice que se siente muy mal porque cada vez que ve a Beyaz, este momento le viene a la mente. Mientras tanto, Poyraz llevó a June al cine para una sorpresa que preparó. Y luego se abre el telón y están Beyaz y Birifik en el escenario. Y Poyraz y Birifik recrearon la primera vez que June y Poyraz se vieron. Cuando June ve esta escena, está muy feliz y muy impresionada. Entonces Poyraz, nuestra historia no es tanto. Dice que si quieres, veamos la secuela. Esta vez, Selma y Fatih están en el escenario. Lo que reviven esta vez es el primer día que empezaron a estar juntos. Después de ver esta escena, June besa emocionada a Poyraz en la mejilla. Una vez que termina esta escena, es el turno de Alper y Melissa. Esta vez, recrearon el momento en que Poyraz y June iban a hacer una propuesta de matrimonio mientras estaban acampando juntos. Después de decir que se quieren mucho, Poyraz hace su entonces inconclusa propuesta de matrimonio con una hermosa decoración arrodillándose frente a June. Hace su oferta con el anillo que le compró a Al-Yam. June está muy emocionada y acepta con mucha alegría. June y Poyraz quieren agradecer a todo el equipo. Luego se va y se dirige a su madre.
Cuando abraza a su madre, ve las medicinas en la mesa de café. Cuando pregunta qué pasó, afirma que tiene una enfermedad y que no es muy grave. Cuando June está muy preocupada y le pregunta insistentemente si habla en serio, Zeynep calma a June diciéndole que no es tan importante. A la mañana siguiente, mientras desayuna, Idil recibe un mensaje de Batu. Se emociona mucho e inmediatamente se acerca a su padre y le pide que lo entienda. Sin embargo, Latifah definitivamente no quiere permitirlo. Por otro lado, Idil no escucha a su padre y decide llamar a Batu. Aunque Latif está muy enojado, se calma después de las declaraciones de Zeynep y June. Deja ir a Idil. Idil hizo su maleta y se dirigió al puerto. Latifah lo está esperando. Aunque Idil pensó que la bloquearía al principio, se sorprendió mucho cuando su padre dijo que había venido a enviarte. Ambos no quieren separarse porque tienen miedo de perderse. Aunque Latif no quiere que su hija se vaya al principio, dice que no debe olvidar que siempre tiene un hogar aquí cuando regresa. Idil dice que no me voy de aquí, voy a deshacerme de este sentimiento interior. Luego de momentos emocionales, se abrazan y se despiden. Hay una boda en la isla y todas las tiendas están cerradas. Todos se están preparando para la boda de Alper y Melissa. Cuando todos los preparativos están terminados en la noche de bodas, Melissa y Alper se acercan a la mesa de la boda de una manera muy elegante. Los testigos de la boda son Poyraz y June. La ceremonia de la boda comienza y todos se ríen cuando Alper dice que sí incluso antes de que comience. Más tarde, Latifah primero le pregunta a Melissa y luego a Alper si aceptan este matrimonio, y luego de recibir la respuesta sí, se firman las firmas. Posteriormente, los novios aceptan las felicitaciones de los mayores. Después de eso, Melissa toma el micrófono y anuncia que Selma y Fatih también se casarán. Mientras tanto, Neir está muy sorprendido por esta sorpresa y también está muy feliz. Latifah también se casa con Selma y Fatih. Luego, cuando todos se levantan para bailar, le dice a June que él y Beyaz son amantes porque cree que será una sorpresa. Pero June dice que sí, lo sé. Entonces Poyraz dice que sí, que hasta todo el mundo sabe que estáis juntos. No le dijimos a nadie, él piensa cómo sería. El único se sorprende mucho cuando el resto del baile dice que sí, lo sabemos. Mientras tanto, Poyraz y June se van a un lugar tranquilo. Justo cuando estaban a punto de besarse, un grito llega desde adentro. Cuando se preguntan y miran, un niño está llorando en el sofá. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que está sucediendo en la serie Cuento de la Isla. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.